Este que acabas de ver es Zachary Davis, un joven de tan solo 15 años cuyo caso conmocionó al mundo después de publicarse una entrevista con el Dr. Phil, que por si no lo sabías, además de un showman, es también un reputado psiquiatra. El abogado defensor de Zachary Davis le pidió al Dr. Phil que por favor le hiciera una entrevista, a ver si con él se abría un poco más y daba algún detalle más, para ver si entre todos podían llegar a un diagnóstico, porque un montón de psiquiatras y de psicólogos lo habían entrevistado previamente, habían tratado de analizarlo, habían tratado de llegar a un resultado final sobre qué había en su cabeza y sin embargo no habían podido ponerse de acuerdo. ¿Es Zachary Davis un monstruo o una de las personas más trastornadas sobre la faz de la Tierra? ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Se me nota que estoy súper feliz de encontrarme una semana más aquí con 3 nuevos casos. Me sale por cada poro de verdad la ilusión, y especialmente porque hoy vamos a hacer un caso de esos que te gustan, en los que me voy a estar maquillando mientras que te estoy contando la historia, pero déjame centrarme con esta introducción porque quiero meterte en el mood de este caso, que no solamente es terrible, también es muy triste, y voy a necesitar especialmente hoy tu colaboración y tu opinión, porque es uno de estos casos que generan muchísima controversia, de los que no dejan lugar a medias tintas, no hay ningún tono gris en este caso, o vas a pensar en negro o vas a pensar en blanco, y estoy ya deseando leer tu opinión. Si me preguntas a mí, personalmente, cuando yo miro los ojos de Zachary Davis, no veo a un monstruo, sino que veo a una persona totalmente perdida. Ya sabéis que yo soy de ese parecer de que una persona muestra muchos de sus rasgos de personalidad, muchos de sus rasgos psicológicos a través de su físico. No soy capaz de explicarte qué es realmente lo que yo siento cuando miro a una persona en su exterior, y ya más o menos sé por dónde va a venir. Yo sé que hay una rama en la psicología o en la ciencia que dice que efectivamente los rasgos físicos determinan buena parte de nuestra personalidad, y entonces parece como que yo tengo ese sexto sentido un poco desarrollado y soy capaz de ver estos rasgos, que sé que muchos de mis curiositos y curiositas también tienen esa intuición. Porque a mí Zachary Davis, no sé por qué, pero me genera como compasión aquí en el corazoncito, ¿no? Creo que es porque se trata de una de las personas más mentalmente enfermas que yo he visto a lo largo de los 35 años que tengo. Qué raro se me hace decir 35 años, es que los acabo de cumplir y es como ¡ay! Ya he pasado a la siguiente etapa. Sin embargo, hay una pregunta que no deja de rondarme a mí en la cabeza en este caso, y es: ¿Zachary Davis ya nació con estos problemas mentales o se desarrollaron a partir de un evento traumático que sucedió en su vida? Y mientras que resolvemos todas estas dudas que te estoy planteando, hoy voy a maquillarme con una nueva colección de Siglam que, ojo, para mí tiene muchísimo simbolismo y es muy especial, porque Siglam acaba de realizar una colaboración con Frida Kahlo, nada más y nada menos, y yo le tengo muchísimo cariño porque ella para mí es un personaje histórico al que yo admiro muchísimo, y es por eso que el make-up de hoy va a ser todavía más especial. Pero déjame mostrarte primero los juguetitos, y recuerda que te voy a estar dejando en la caja de información el link para que te compres esta colección si te gusta tantísimo como a mí. La paleta de sombras mágica es un mosaico de Frida Kahlo que revela sus tonos tierra con el calor de tu dedo. Aquí te estoy mostrando cómo puedes revelar todos esos colores de la paletica. A pesar de que yo no suelo tocarme las cejas, tú lo sabes que yo soy natural a tope, esta colección incluye lápices dobles. Por un lado tiene una punta ultra fina para la técnica de pelo a pelo, y por el otro tiene un gupillón para ir peinando. Vamos a estar utilizándolo en este make-up a ver qué tal me sale. Tenemos también 3 preciosos tonos de colorete en crema ultra duraderos, y por supuesto no podían faltar los productos para labios, que esta vez son tintas de intensos colores y por cierto que son ultra duraderas para poder lucir los labios bien cargados como lo hacía Frida. A ver qué look sale con todo esto, estoy segura de que algo súper precioso. Los que conocieron a la familia Davis, en realidad todos concuerdan en que no había nada raro en ellos, eran una familia bastante normalita. La madre, Melanie, trabajaba como asistente legal de día, vamos a decir así, pero su verdadero hobby o su verdadera pasión, esa profesión frustrada, era corredora de atletismo. O sea, a ella le encantaba todo lo que tenía que ver con los triatlones y en fin, todo lo que tuviera que ver con la actividad física. De hecho, como puedes ver en la foto que te estoy mostrando, a ella se le veía que estaba en una
forma física envidiable. También estaba en un grupo con el que corría maratones. Su hobby y este grupo con el que ella corría maratones se había convertido también en su grupo de apoyo porque estaba pasando un durísimo trance desde que a su esposo Chris le habían diagnosticado con una enfermedad que conocerás seguramente como ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, también se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. Su esposo Chris había fallecido en 2007 presa de esta enfermedad y ella se había quedado sola con sus dos hijos, Zach, el menor de 9 años, y Josh, el mayor de 10. Zach había entrado en una profunda depresión cuando se había quedado sin su padre. Sin duda su padre era su preferido, ellos eran dos gotas de agua y además se llevaban súper bien, y el niño, aunque llevaba viendo a su padre enfermo durante muchos años, como un niño que era, jamás llegó a pensar que se quedaría sin su padre. Su madre había estado apoyando a su esposo Chris durante todos los años que había tenido la enfermedad. Había sido una esposa totalmente abnegada y para la cual su esposo y sus necesidades habían sido lo primero. Sin embargo, cuando Chris falleció y después de muchos años de llevar, pues obviamente como apresada, digámoslo así, por la enfermedad de su esposo, porque al final estas enfermedades que son de tan larga duración y que son degenerativas, pues hacen que las personas que estén cuidando a estos familiares pues terminen muy cansadas también, ¿no? Y al final ya saben en lo que va a terminar. Llega un punto en el que dicen, bueno, pues que se lo lleve ya a Dios, porque es que ya ni esta persona lo está pasando bien ni lo estoy pasando bien yo, y ya sabes cuál va a ser el desenlace, así que por favor que termine cuanto antes. Entonces la esposa de Chris, cuando finalmente falleció, pues no tardó demasiado tiempo en rehacer su vida con otro hombre. Esto, ojo, porque provocaría la ira de su esposo fallecido. Y yo sé que me estás mirando en plan, Mar, tú te has vuelto loca, ¿qué estás diciendo? Pero quiero que te quedes con este dato porque es sumamente importante para que entiendas cuál será el trágico desenlace de la familia Davis. Como te he dicho, de los dos hijos del matrimonio, el que más afectado se quedó sin duda fue el menor, Zach. Así que su madre tomó la decisión de llevarlo a un psiquiatra, el doctor Bradley Freeman, del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. A pesar de que el psiquiatra notó que efectivamente el niño tenía algo, no pudo esclarecer en un inicio qué era exactamente lo que lo estaba afectando tanto de manera mental y psicológica. Zach decía que escuchaba voces, concretamente decía que era su padre el que le hablaba, y el psiquiatra, pues con el pasar de las semanas, terminó diagnosticando lo siguiente: esquizofrenia con trastorno depresivo. Zach había sido siempre un muchacho tranquilo y callado, eso es cierto, pero después de fallecer su padre, pues ya ves que eso fue la repera. Se terminó convirtiendo en un muchacho completamente retraído, completamente solitario, totalmente inaccesible. Ni siquiera con su madre y con su hermano es que se abría. Los psicólogos reconocen que lo que Zach estaba sintiendo en el momento en el que falleció su padre, esos estados depresivos, esos estados de absoluto silencio, de retraerse, de querer estar solo, en realidad eran estados relativamente normales, sobre todo en muchachos tan jovencitos cuando perdían a uno de sus progenitores. Pero aquí el problema está en que con el paso del tiempo Zach debería haberse ido recuperando y sin embargo no lo hizo. De hecho, él se fue metiendo cada vez más y más hondo en su estado depresivo y en su estado solitario. Ahora, aquí existe un problema en el que yo desde luego voy a señalar a la madre de Zach totalmente como la culpable, y es que ella decidió sacar a su hijo de terapia cuando apenas había comenzado, cuando apenas llevaba unas semanas. Entonces, tú me preguntas, ¿crees, Mar, que la madre de Zach tuvo parte de culpa en lo que después su hijo le haría a ella? Pues yo te voy a contestar que sí. Porque si tú llevas a tu hijo con un profesional, pues para que lo diagnostique y para que lo trate, para tratar de que su vida sea mejor, para encauzarlo, para que él aprenda maneras de controlar ese dolor, para que pueda seguir siendo una persona normal y corriente, traspasar todo ese estado de duelo, y lo sacas a mitad del tratamiento, esta es la fórmula perfecta para que suceda una desgracia, si me lo permites. Y es que Melanie tomaría una drástica decisión, por supuesto, sin tener en cuenta las necesidades de sus hijos. Ella simplemente pensó que mudarse sería una buena opción, que sería una buena idea, y se marcharon desde Hendersonville hasta el condado de Sumner en Tennessee para seguir adelante con sus vidas, o mejor dicho, para comenzar pues una nueva etapa.
pensaba que le estaba dando lo mejor a sus hijos. Y mientras que ella trabajaba duro en el bufete de abogados y también entrenaba duro como triatleta, pensaba que le estaba dando lo mejor a sus hijos con este cambio de aires y con esta nueva vida, y sin embargo no se estaba dando cuenta de que se estaba gestando un monstruo de dimensiones inconmensurables en la cabeza de su hijo Zack, un monstruo que nadie iba a poder detener, porque Zack cada vez estaba más y más fuera de su control. El joven Zack admite que siempre se había sentido como un paria en este mundo. Él se comportaba exactamente igual que se comportaba en casa, en la escuela. Sus compañeros dicen que él apenas hablaba, que apenas se relacionaba con nadie, y una cosa muy tétrica, digámoslo así, de la personalidad de este muchacho es que cuando hablaba con sus compañeros de escuela, hablaba como en un tono muy monótono, como si fuera una voz de ultratumba, que por cierto, esta misma voz es la que pone a lo largo de toda la entrevista con el Dr. Phil, y es una de las cosas pues que más te ponen los pelos de punta cuando lo estás viendo de interactuar con otras personas. Él usaba la misma ropa todos los días en la escuela e incluso dejó de bañarse, y él mismo escribió en su diario: he decidido dejar de bañarme y he empezado a oler como algo en descomposición. Seguro que así me deja en paz. ¿A qué se refería Zack con esto? Bueno, déjame advertirte que lo que estoy a punto de contarte no se ha podido comprobar. No se han hallado pruebas de que lo que Zack estaba señalando hubiera sucedido, en serio. Si tú me preguntas, yo creo que sí sucedió, pero sucedió en su mente enferma, pero no sucedió en la realidad. Pero bueno, que queda totalmente a tu libre albedrío creer si lo que Zack está diciendo para ti suena a cierto o no. Esto es lo que él cuenta. Aunque su hermano Josh era solamente un año mayor que él, en realidad entre ambos existía la típica relación de hermano mayor, hermano menor, ¿no? En el que el hermano mayor molesta un montón al hermano menor, le hace de rabiar y le hace pues de todas las perrerías habidas y por haber. Esto, todos los que tenemos un hermano mayor, pues probablemente lo hayamos experimentado. Resultaba que Josh era un chico súper extrovertido, a diferencia de Zack, que era totalmente lo contrario, un chico muy introvertido. Y esto, pues claro, acentuaba todavía más las diferencias que existían entre ellos, y aunque Josh dice que él siempre había amado muchísimo a su hermano, pues Zack cuenta lo contrario, que lo molestaba un montón, que se aprovechaba de él, y que se aprovechaba de él en unos tonos bastante siniestros, además. Porque cuenta Zack que un día, entre bromita y bromita, las cosas se pusieron un poco más turbias de lo que hubiera cabido esperar entre ellos. Estaban allí jugueteando, tal, y le dice Josh a Zack: quítate la ropa. Zack se niega y entonces Josh va y le arranca la ropa. Lo que pasa a continuación, pues te puedes imaginar, ¿no? Por dónde va, más o menos. Dice Zack que su hermano Josh lo fuerza. Vuelvo y repito, esto es lo que cuenta Zack, esta es su versión. Josh lo ha negado por activa y por pasiva, vehementemente, llorando incluso, ha jurado por su vida que esto es una locura, que jamás se le hubiera pasado por la cabeza hacerle algo así a su hermano. Se contactó incluso con los servicios de protección al menor para contrastar si había algún tipo de denuncia o algún tipo de aviso, algo sobre esto, y no se ha podido determinar que exista nada, así que yo creo que esto sucedió en la mente de Zack, solamente en su mente enferma. Lo cierto es que, sucediera o no sucediera en la realidad, Zack a partir de este momento decidió no volver a bañarse nunca más, con la esperanza de que, oliendo mal, su hermano lo dejara en paz y no volviera a repetir esto que le hizo. Por lo visto, funcionó. Pero Zack se fue a hablar con su madre, ¿vale? Para decirle lo que había pasado entre él y Josh. Y resulta que su madre, pues en vez de atender a su lamento, hizo todo lo contrario. Le dijo que cómo se le ocurría estar contando esas cosas sobre su hermano, que no volviera a repetir algo así, que aquello era una absoluta locura y que dejara sus invenciones para otro momento, que no estaba al horno para bollos. Por supuesto, esto en la mente de Zack fue una ofensa imperdonable, porque claro, había ido a su madre pidiendo ayuda y su madre le había dicho poco menos que estaba mal de la cabeza, que estaba súper loco y que no dijera cosas así de su hermano. Entonces, un día Zack empezó a urdir la venganza contra su madre por no haberlo atendido como debiera. Y empezó a urdir esta venganza con ayuda de su padre fallecido, que un día por lo visto se le sentó a los pies de la cama y le dijo:
Zack, hijo mío, tu madre es una facilona, me ha engañado, no me ha respetado y ha empezado a verse con otros hombres cuando yo estaba casi recién fallecido. Debes quitarle la vida. Claro, si juntas esto que le había dicho su padre, al cual Zack le guardaba una fidelidad absoluta, porque ya te comentaba antes que de los dos era su favorito, de entre su padre y su madre, con el que mejor se llevaba y con el que más se identificaba. Con la negativa de Melanie a atender lo que su hijo le había dicho acerca de su hermano, pues tenemos el ambiente perfectísimo para que todas las cosas estallen por los aires. Y efectivamente así es como sucedió. Pero vamos a explorar un poco más cómo fue la etapa estudiantil de Zack, porque hay un compañero que estuvo con él en la escuela y que después de que todo este caso se hizo público, acudió a Reddit, abrió un hilo y quiso contarnos más acerca de la personalidad de Zack para que podamos entender de dónde se estaba gestando todo esto que sucedió. Este compañero que ha escrito sobre él en Reddit lo conocía más personalmente que otros compañeros de la escuela, porque la madre de este chico y la madre de Zack eran muy amigas porque eran compañeras de triatlón. Entonces, pues este muchacho tenía un poco más de compasión por Zack y trataba de acercarse a él ya que lo veía siempre solo. Y te voy a leer sus palabras textuales. Estaba muy lejos de ser normal. Susurraba cada palabra que decía como si tratara de ocultar su voz real. Me di cuenta de que jugaba mucho con su teléfono y nunca sonreía. La cara que ves en la foto policial es la misma que veía todos los días en clase. Respecto a su teléfono, ya que saca la conversación su compañero de la escuela, te cuento que él tenía dos aplicaciones en concreto que usaba muchísimo. Una era sobre asesinos seriales y la otra era sobre dispositivos de tortura. Además, quiero que sepas que Zachary Davis era un muchacho súper hábil con la palabra escrita. Él tenía decenas de diarios rellenos en los que te puedes dar cuenta, porque de hecho se han filtrado algunas de estas partes que él escribió, que era súper hábil en la palabra escrita, no así en la palabra hablada, porque puedes ver a lo largo de toda la entrevista con el Dr. Phil que él no es capaz de enganchar una idea con otra, que está como súper perdido en un universo paralelo, que no tiene sentido lo que dice, que suelta palabras inconexas. Sin embargo, cuando él escribe es todo lo contrario, se le entiende súper bien y tiene una prosa súper fluida. También le gustaba leer una y otra vez una novela en concreto de Stephen King, la novela de Misery, y también jugaba muchísimo a videojuegos violentos. Pero sigamos con la descripción de su compañero de clase. Siempre se veía como se ve en su foto policial, es decir, como con cara de atontado y de malvado a la vez. Es 100% un enfermo mental. Nada de él cambió a medida que pasaban los años, siempre caminaba igual, hablaba en susurros, se sentaba igual. Sin embargo, yo no le tenía miedo. Nuestra escuela tiene un programa muy abierto para los niños especiales. Aunque él no estaba incluido ahí, todos estábamos muy acostumbrados a que algunos personajes locos caminaran sin rumbo por la escuela, pero creo que hizo que algunos maestros se sintieran incómodos. Sin embargo, todos éramos demasiado jóvenes como para sentirnos amenazados por él. El movimiento de la cabeza es algo que nunca había visto y la voz también es nueva. Aquí está hablando al respecto de lo que él siente con la entrevista que hizo con el Dr. Phil. Personalmente creo que está hablando así para parecer más intimidante. Cuando lo conocí solo hablaba en un susurro fuerte, como si tratara de tapar su voz. Usaba la misma sudadera con capucha todos los días sin importar el calor. Aunque eso era normal para la mayoría de los niños de mi edad en aquel momento, nunca lo olí como si pudiera oler a otros niños, pero su chaqueta puede haber tapado esto. Nunca escuché de ninguno de mis amigos o maestros que tuviera mala higiene. Nuevamente creo que existía la posibilidad de que Zack estuviera mintiendo sobre ese hecho. Era visto como un marginado social, por lo que vi, pero nadie se burlaba de él. O lo ignorabas o lo intentabas y volvías a intentar conectarte con él, lo que nadie logró hacer. Hablé con él una vez, le pedí que jugara Minecraft conmigo, dijo que lo haría, abrí un servidor, pero nunca se unió. Y ahora vamos a llegar hasta el momento de los hechos. Nos vamos hasta la noche del 10 de agosto del 2012, cuando Zack, su hermano Josh y su madre Melanie están regresando a casa del cine. Han ido los tres a ver una película, a pasar la tarde juntos. Zack sube a su cuarto y empieza a preparar una mochila con algunos enseres. Lo llena de ropa, con algunos libros, con algunos de sus diarios, también mete un cepillo de dientes y también mete unos guantes, un pasamontañas, uno de estos y un martillo. Se iba a escapar de casa, sí.
sin duda. Pero antes tenía una importante tarea que llevar a cabo. Llega la noche, temprano de hecho, porque al día siguiente era el día laborable y por tanto los muchachos tenían que ir a la escuela y la madre tenía que ir al trabajo, y se acuestan temprano todos y la casa se queda en silencio. Melanie se mete en su cuarto para dormir y no había cerrado la puerta con llave porque no acostumbraba a hacerlo nunca. Entonces, Mar, ¿para qué lo va a hacer esa noche, verdad? Sin embargo, curiosita, ay, qué buena idea hubiera sido que hubiera cerrado la puerta con llave. Josh estaba en su cuarto, Zack estaba en su cuarto correspondiente, si tenían dos cuartos separados, y cuando todo se queda en silencio, Zack se baja al garaje porque tiene algo que recoger de allí. Va a recoger un mazo de estos grandotes, de estos que se usan en las obras, de estos que cuando intentas levantar yo me caería así para atrás con el mazo, ¿sabes? Porque son gigantescos. De regreso a casa está con el mazo en una mano y con la otra mano se va a abrir el pomo de la puerta de la habitación de su madre. Se pone al lado de su cama y descarga el mazo una primera vez sobre su... Con este primer golpetazo, la madre se despierta, pero empieza a convulsionar y está mirando a su hijo fijamente a los ojos. Zack, su hijo, la mira de vuelta y le sonríe. Y después de eso le da 22 veces más. Termina completamente lleno de los líquidos vitales de su madre y también de toda su masa cerebral. No le dejó absolutamente nada aquí arriba. Y tú estarás pensando en tu casa, por Dios, ma, no me cuentes esto. Cuéntame por qué le dio 23 veces. Pues porque quería asegurarme de que estaba... Eso es lo que le contó Zack al Dr. Phil. Salió del cuarto de su madre dejando atrás aquella impresionante, impactante escena, salida de la peor película de terror. Yo no me la quiero imaginar porque es que se me trastorna la mente, el alma y absolutamente todo. Este es un problema que tengo yo muy grave, ¿sabes? Que yo cuento casos criminales, pero me los estoy imaginando. Y es por eso que muchas veces pues me pongo malísima, porque es que soy una persona con una imaginación. Y después de que sale de la habitación de su madre, cierra la puerta con llave para que nadie pueda ayudarla. Te voy a decir una cosa, Zack, nadie hubiera podido ayudarla por mucho que hubieran querido, ¿vale? Así que te lo podías haber ahorrado. Pero él lo único que estaba pensando es que no quería que Josh se despertara y fuera a auxiliarla. Dime cómo. Una vez cierra tras de sí la puerta del cuarto de su mamá, se va hasta un cuarto de juegos que hay en la casa, porque sí, su madre la verdad es que les tenía de todo a estos hijos. Por eso es que yo no entiendo por qué Zack dice que su madre no los atendía, pero esto te lo voy a contar un poquito más adelante, ¿vale? Solamente te estoy dando una pequeña pildorilla. Se fue hasta el cuarto de juegos, por tanto, y empapó todos los muebles que había allí con una botella de whisky y con gasolina y le prendió fuego. Pero cometió un error, digámoslo así, y es que cerró la puerta del cuarto de juegos antes de coger su mochila con todas estas cosas que él había preparado y escaparse de la casa. Sonó la alarma de incendios de la vivienda y fue por esto que Josh se despertó, y gracias a Dios. Salió corriendo hacia la habitación de su madre para auxiliarla, para decirle: mamá, levántate que está ardiendo la casa. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de su madre se dio cuenta de que estaba cerrada con llave y dijo: esto qué raro, pero si está bloqueada. Total, que como no había tiempo que perder, empujó la puerta y la echó abajo. Cuando el muchacho entra en la habitación y se encuentra lo que se encuentra, obviamente se queda en estado de shock. Pero afortunadamente el instinto de supervivencia hace que él reaccione y diga: a ver, si quiero salvarme, o sea, tengo que salir corriendo de aquí. Entonces, a través de las llamas, a través del humo, tosiendo como pudo el pobre hombre, salió de la casa y corrió hasta casa de un vecino, donde le contó lo que había sucedido y llamaron juntos al 911. Afortunadamente, como te digo, Zack había cerrado la puerta del cuarto de juegos tras de sí, y esto había hecho que el incendio se propagara con más lentitud y permitiera a Josh que pudiera salir con vida de la casa. Tras recibir el aviso, las autoridades llegan en ayuda y otras patrullas salen a buscar mientras tanto a Zack. Lo encuentran a 16 kilómetros de distancia de la casa, no opuso resistencia ninguna a la detención, y cuando las autoridades le preguntaron por qué lo había hecho, él contestó: no sentí nada cuando le quité la vida. ¿Ves cómo no coordina, que no contesta lo que le estás preguntando? Hay múltiples interrogatorios de Davis que se grabaron, porque sí, fueron muchos
minutos los que se le hicieron tratando de comprender qué carajos es lo que había en la mente de aquel muchacho y que fueron presentados al tribunal y que son verdaderamente escalofriantes, porque él habla con un tono monótono, es como si fuera un robot que tiene ya unas respuestas predeterminadas, como una inteligencia artificial prácticamente, que tú le preguntas algo y te contesta lo que le da la gana. Le dijo al detective que su padre le había pedido que lo hiciera, pero que no iba a contar las razones. Cuando le preguntaron si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías algo? Al loro con su respuesta dice sí, probablemente también le habría quitado la vida a mi hermano Josh con aquel mazo en vez de con el fuego, porque claro, no le salieron los planes como él quería haberse deshecho de absolutamente toda su familia. Cuando le mostraron en el juicio, y el propio Dr. Phil también se las mostró en la entrevista, las imágenes de cómo había quedado el cuerpo de su madre, o lo que había quedado de su madre, mejor dicho, no mostró ningún tipo de remordimiento ni de sensación, o sea, se quedó totalmente impasible, como si estuviera viendo, no sé, una foto de unos pajaritos cantando, le daba exactamente igual. Zack cuenta que él escogió este mazo tan grande porque tenía mucho miedo de fallar. Obviamente si hubiera cogido un martillo pequeñito habría tenido que tener mucha más puntería y probablemente pues se le habría hecho más complicado, e incluso su madre a lo mejor podría haberse defendido, etcétera, pero con este mazo no había probabilidades ninguna. Zack acusó a su madre de no ser una buena proveedora de cariño y también dijo que no podía cumplir con sus necesidades. Le dijo al Dr. Phil que ella no estaba siendo una buena madre porque no estaba cumpliendo sus obligaciones para con él y para con su hermano. No sabemos exactamente a lo que se refiere porque es imposible sacarle más explicaciones a este muchacho. En el tiempo que pasó desde que cometió el crimen hasta que lo encontraron las autoridades, ¿qué estuvo haciendo Zack? Pues estuvo sentado por las calles escribiendo en su diario. En estas páginas se puede leer perfectamente lo que él sentía, por qué él lo había hecho, que esto contrasta ampliamente con su palabra hablada, en la cual no te puedes enterar de cómo se reconstruyen los hechos porque es que él no te da un hilo de la historia, o sea, no puedes sacar dos frases coherentes juntas. Por eso estos diarios sirvieron muy mucho para que la gente pudiera darse cuenta de quién era efectivamente, de por qué lo había hecho y para que se le pudiera dar una condena efectiva. En estas cartas se podía leer que él no se arrepentía de absolutamente nada de lo que hizo, salvo una cosa, y es que ojalá hubiera sido más diestro con el mazo, dice, porque no quería que su mamá sufriera. Y hay una cosa que me llamó un montón la atención, bueno, varias cosas que me llamaron mucho la atención en esta entrevista, es que el Dr. Phil, con el cual se abrió muchísimo más que con los psiquiatras y con los detectives, etcétera, parece que le pilló en un buen día. Le dice el Dr. Phil, tú imagínate que ahora mismo en el juicio te dicen, está bien, sabemos que te arrepientes de lo que hiciste, queremos darte una segunda oportunidad, y te sueltan. ¿Tú crees que eso estaría bien? Y dice Zack, o sea, para que te des cuenta de lo fuera de este mundo que está y de que no se entera siquiera de las repercusiones de lo que ha hecho. Dice, sí, estaría muy bien, porque yo ya tengo las herramientas necesarias para salir a la sociedad. Y tú te quedas como, ¿what? Otra parte que me llama poderosamente la atención de esta entrevista es el final, cuando el Dr. Phil, sin pelos en la lengua, sin tapujos, le dice a Zack, mirándolo a los ojos, mirándolo de frente, sabes, creo que necesitas demasiada ayuda, pero por el resto de tu vida. O sea, creo que eres una persona que no tienes ni la más mínima idea de lo que has hecho, que no tienes ningún tipo de control sobre ti mismo. Toda la ayuda que se te dé va a ser poca para ti, que esto ya se lo había dicho previamente su propio abogado defensor. Lo que pasa que dice el abogado defensor que a él no lo escucha, y a ver si al decírselo el Dr. Phil, pues él acepta la ayuda, porque es que encima en prisión él no está aceptando ayuda. Él dice que está perfectamente bien y que lo dejen tranquilo, que esto pues lógicamente es muy típico de las personas que sufren esquizofrenia y trastornos mentales, ¿verdad? Lo primero que hacen es negar que ellos están mal. Le dice el Dr. Phil, ¿por qué le hiciste esto a tu madre? Y Zack contesta, ella no estaba al cuidado de mi familia. Dice, entonces ¿no habría sido mejor idea sentarte a hablar con ella y expresarle lo que estabas sintiendo? Y dice Zack, bueno, probablemente eso no habría servido de nada. Aquí te estás dando cuenta de que Zack, como dice, herramientas precisamente no es que tenga para salir a la sociedad. Tú imagínate este tipo que sale y encuentra un trabajo y el jefe le dice que ha hecho algo mal y entonces le espera a la salida del trabajo ahí en el parking, y cuando sale el jefe le revienta la cabeza, porque esto es precisamente lo que haría una persona como Zack si la sacas de nuevo a que pueda vivir entre todos nosotros, entre la sociedad. Y a lo largo de la entrevista hay varias cosas en el lenguaje
no verbal de Zack, que él hace más lenguaje no verbal de hecho que verbal, que son escalofriantes, como por ejemplo él se ríe en los momentos menos oportunos. A mí me da la sensación de que tuviera a alguien aquí a su lado diciéndole cosas que para él son súper graciosas, ¿no? En plan, madre mía lo que me ha dicho, cállate que estoy en público. Es probable que mientras que él estaba haciendo esta entrevista, su padre estuviera hablándole y estuviera allí con él. Se ríe, por ejemplo, cuando el Dr. Phil le habla de la herramienta que usó para quitarle la vida a su madre. Se ríe también cuando el Dr. Phil le pregunta cómo era el ruido de esta herramienta contra su madre. Dice, era como un sonido de golpes húmedos. Y se parte el cajetín. Escalofriante me parece también la manera que él tiene de decirle que sí al Dr. Phil. Hace así con la cabeza. Que este gesto tan marcado lo hacen mucho las personas esquizofrénicas como para tratar de calmarse a sí mismos. No es que yo sea una experta en esto, pero alguito he leído, ¿no? Escalofriante me parece también como tiene su labio inferior lleno de llagas, lleno de heridas, como si se lo hubiera mordido. Cuando tú te muerdes que estás comiendo, pero es que yo tengo la sensación de que esto no es precisamente de que se haya mordido sin querer. Yo creo que Zack se lo ha mordido adrede. Zack le confiesa al Dr. Phil que él solía tener siempre una pequeña de estas en el bolsillo con la que se hacía cortecitos, porque dice que así se sentía mejor. Era como una manera de liberar ese dolor emocional que llevaba dentro. Que esto es algo, por cierto, que las personas con traumas y con problemas mentales suelen hacer mucho, porque verdaderamente existe una ciencia detrás de todo esto, y es que al sentir dolor físico dejan de sentir ese dolor emocional. Pero yo me pregunto algo. ¿Encerrar a este muchacho en una jaula, en una celda y lanzarle pastillas como si se tratara de un animal es una solución para él? ¿Se va a solucionar algo con esto? Yo creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de que cuando un niño o una persona joven, un adolescente empieza a mostrar signos de trastornos mentales, hay que ayudarlo, hay que darle la terapia necesaria y hay que empezar con el tratamiento obligatorio y necesario, porque si no, las cosas escalan y terminamos en esto. En el juicio, Zack trató de culpar incluso a su hermano Josh de lo que le había sucedido a su madre, es decir, que lo señaló a él directamente como el que había hecho todo este crimen, y claro, el abogado defensor se quedó como paralizado, porque esto no es una cosa que ellos hubieran acordado antes de salir al tribunal, o sea, esto es algo que le salió a Zack así, espontáneamente, y el abogado defensor dijo, madre mía, ¿qué está haciendo? Si esto solamente va a ser peor para él, pero a ver cómo se lo explicas a una persona como Zack. Le dijo el juez D. David Gay, se volvió malvado, señor Davis, te pasaste al lado oscuro, es así de simple. Los 12 miembros del jurado veían clarísimo lo que tenían ante sus ojos, un muchacho que estaba totalmente fuera de este planeta. De hecho, yo no sé cómo es que lo nombraron como apto para ser juzgado, pero bueno, el caso es que incluso subió al estrado el psiquiatra que lo diagnosticó al principio, el psiquiatra al que lo llevó su madre, ¿sabes? Y dijo que Zachary fue impulsado por su psicosis y que debido a la enfermedad mental era imposible que hubiera planeado todo lo que cometió. A los miembros del jurado esto les dio exactamente igual y lo condenaron a cadena perpetua, que esto en Tennessee significa un mínimo de 60 años con posibilidad de libertad condicional a los 51. Ya sea que Zachary Davis planeó todo esto o no, lo cierto es que el resultado es el que es. Su hermano Josh no lo ha vuelto a ver desde el día en que le prendió fuego a la casa, bueno, el día en que volvieron del cine, de hecho que esa fue la última vez que lo vio, cuando ya se acostaron todos en aquella casa que era la casa familiar. Su madre ha perdido la vida y él está encerrado en una celda totalmente aislado, con agentes de seguridad que lo revisan cada 15 minutos, y él se dedica básicamente a escribir en sus diarios de manera compulsiva. Estos agentes han podido leer frases como: es difícil dormir, sobre todo cuando tu padre se sienta al borde de tu cama y no se calla en toda la noche, a pesar de que se lo pido encarecidamente. Lo tienen de pastillas hasta las cartolas y aún así no son capaces de controlarle su gravísima enfermedad mental. Zachary no volverá a ver la luz hasta los 70 años, si es que las cosas van bien, y no creo que vayan bien para él, sin duda. Curiosita, dime, ¿qué crees que podemos hacer con esta clase de seres humanos? ¿Crees que existe algún tipo de esperanza para ellos? Te voy a estar leyendo abajo en comentarios. Sé que este es un caso de los que ponen los pelos de punta y a la vez despiertan mucha compasión en nosotros como seres humanos. Me duele muchísimo este caso, especialmente porque creo que a lo mejor Zachary podría haber tenido una vida relativamente normal si es que su madre hubiera permitido que él finalizara ese tratamiento con el psiquiatra. Sin embargo, cortó todo a la mitad, y eso es pues como, por ejemplo, cuando una persona está tomando antidepresivos, que le advierte el médico una y otra vez que no se puede cortar el tratamiento de una porque los efectos adversos
adversos secundarios pueden ser brutales. Bueno, pues esto es precisamente lo que hizo Melanie, lo que hizo esta madre. Su abuela, de hecho, la abuela de Zachary, la abuela paterna, asegura que Melanie tiene toda la culpa de lo que sucedió. Bueno, a ver, toda, obviamente no lo creo, pero sin duda ella puso una gran base para que la enfermedad de su hijo se pudiera desarrollar y para que las cosas terminaran tan mal como lo hicieron. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas, te pregunto una vez más cuál es tu opinión, porque en este caso especialmente me interesa muchísimo saber cuál sería tu veredicto sobre lo sucedido. Muchísimas gracias por haberme estado acompañando durante este casito y durante este maquillaje. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día y recuerda, 2 casos más nuevos te esperan esta semana, así que no te los pierdas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto esté subido ese nuevo contenido. ¡Mua! ¡Chau!